Hola, bueno, venía a contaros del artículo que he escrito para Beldur Barik, que se llama Amor del Bueno. Yo creo que nos pasamos un montón de tiempo pensando qué es lo que tiene que producir el amor, cómo nos tenemos que sentir. Y yo tengo una amiga muy lista que dice que el amor solo tiene que producir una cosa, que es bienestar. Y bienestar es estar bien. Y yo creo que demasiadas veces estamos mal en nombre del amor porque nos han hecho creer que tiene que ser necesariamente heterosexual, que implica celos, que implica dependencia, que implica que no puedes estar bien si estás con esa persona, que significa que se coarta tu libertad, que no deseas a nadie más, que no tienes prácticas sexuales con nadie más. Bueno, pues un montón de creencias que no tienen nada que ver con esa emoción que se te despierta cuando conoces a alguien que te remueve un poco al suelo y que se supone que solo tendría que generar cosas positivas. Y sin embargo muchas veces lloramos por amor, sufrimos por amor, nos dejamos cortar nuestra libertad por amor, le cortamos a otras personas la libertad por amor y en los casos más extremos incluso puede acabar en violencia, ¿no? Y eso no es amor del bueno y no queremos amor si no es del bueno. Así que ya sabéis, amor que solo produzca bienestar. Y de paso ya aprovecho para invitaros a la topaqueta del Beldur Barik, que es el día 24 de noviembre en Gasteiz.